continuación tiene el uso de la voz el doctor Jordi Ferrer, quien no necesita presentación, pero me permitiré por lo menos leer estos datos. El doctor Jordi Ferrer es director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y codirector, junto con Diego de Ibecchi, de Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio. Junto con la doctora Carmen Vázquez, es profesor visitante de la Escuela Federal de Formación Judicial desde julio de este año. Su ponencia, la distribución de poderes probatorios para la proposición de prueba entre el juez y las partes. Doctor Ferrer, es un gusto tenerlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que estáis todos cansados, ya son 2 días intensos de discusiones. Solo prometo cansarles más. Como mi voz está cada vez más perjudicada, y eso quiere decir que tampoco puedo hablar muy rápido ni muy alto, entonces me voy a tomar más tiempo. El tema que les vengo a contar, del que les vengo a hablar, es este de la distribución de poderes probatorios entre las partes y lo que aquí se viene llamando las personas juzgadoras y que habitualmente habíamos llamado el juez, pero bueno, el juez o la jueza, entre las partes y el juez o la jueza en la proposición de pruebas. Y por lo tanto, con unos poderes probatorios muy específicos. No hablaré de los poderes probatorios, por ejemplo, relativos a la decisión, de los poderes probatorios relativos a la valoración, de los poderes probatorios relativos a la práctica de las pruebas, sino unos poderes probatorios muy específicos, que se insertan claramente en el primero de los momentos de la actividad probatoria. En esa clasificación de los momentos de la actividad probatoria, que ya han surgido también en otras ponencias y que propuse en 2002 en Prueba y Verdad en el derecho, la distinción entre el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, el momento de la valoración de la prueba y el momento de la decisión probatoria. En ese primero, el momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, todavía me fijo en un subapartado de ese primero, que es el de la proposición y admisión de pruebas, es decir, el del ingreso de las pruebas al proceso. Todavía en el primero quedaría la práctica de la prueba, pero de esta no voy a hablar. Por tanto, solo en aquello que tiene que ver con el ingreso de las pruebas o de los elementos de juicio al proceso. El texto que les voy a presentar, o el trabajo que les voy a presentar, está contenido en el capítulo 3 del Manual de Razonamiento Probatorio que publicó la Escuela Judicial y la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, hace unos pocos meses. Ese manual tiene la particularidad de que, a diferencia de lo que hemos hecho, los que hemos escrito sobre valoración de la prueba, los que hemos escrito sobre la concepción racional de la prueba, digo, a diferencia de lo que hemos hecho de modo general, los que hemos escrito sobre la concepción racional de la prueba, centra su atención mayormente en la conformación del conjunto de elementos de juicio y no tanto en la valoración y la decisión. Habitualmente se ha puesto mucha más atención en los 2 últimos momentos, el momento de la valoración de la prueba y el momento de la decisión probatoria, y no tanto en cómo se conforma el conjunto de elementos de juicio. En el manual dedicamos mucha atención, 6 de 10 capítulos, a este primer momento, porque nos pareció, digamos, y también lo ha destacado Carmen en sus intervenciones en estos meses y también en este congreso en su ponencia de ayer, nos pareció que era, digamos, un aspecto olvidado o mucho menos tratado y que deberíamos empezar a poner mucha atención en ese primer momento. Para el tema que quiero tratar hay 2 puntos de partida imprescindibles. 2 premisas de partida imprescindibles. La primera es la asunción de que cuanto mayor es la riqueza y la fiabilidad del conjunto de elementos de juicio, del acervo probatorio disponible, mayor es la probabilidad de acierto en la decisión. Si esto es así, entonces tenemos un interés epistémico, si asumimos
el objetivo de la averiguación de la verdad y de tomar decisiones que se correspondan con la verdad de lo ocurrido, tenemos un interés epistémico en conformar el conjunto de elementos de juicio más rico posible y más fiable posible, pero también más rico posible. Y aquí quiere decir que estén en el conjunto de elementos de juicio en el proceso el mayor número posible de pruebas relevantes. La segunda premisa de partida es el derecho a la prueba. Derecho a la prueba como derecho fundamental que garantiza a las partes que puedan valerse de cuantas pruebas relevantes dispongan. No solo garantiza esto, garantiza que las pruebas sean practicadas, es decir, no solo que se puedan valer en el sentido que sean admitidas, sino que también sean practicadas debidamente, que sean valoradas racionalmente y que la decisión sea motivada. El derecho a la prueba tiene distintas facetas, en particular, en mi opinión, esas 4. Pero uno de sus elementos de partida imprescindibles es el derecho de las partes a valerse de cuantas pruebas relevantes dispongan para acreditar los hechos que den fundamento a sus alegaciones. Pero eso no quiere decir que las partes tengan ese derecho fundamental a valerse de cuantas pruebas dispongan, que ese derecho lo tengan en exclusiva. Eso es, que no pueda ser compartido con la persona juzgadora, que el derecho o la competencia o la facultad de aportar pruebas al proceso, de incorporar pruebas al proceso, sea algo que tengan las partes en exclusiva y que no pueda ser compartido con la persona juzgadora. Si fuera ese el caso, si esto es lo que se sostuviera, tendría que sostenerse sobre la base de otros argumentos, no del derecho a la prueba de las partes. El derecho a la prueba de las partes les otorga el derecho fundamental a valerse de las pruebas relevantes de que dispongan, pero no les otorga el derecho a que no puedan incorporar pruebas otros sujetos procesales y en particular que lo pueda hacer el juez. Sin embargo, este asunto de la distribución de los poderes probatorios y la posibilidad en concreto de que se otorguen ciertos poderes probatorios a las personas juzgadoras ha sido objeto de críticas radicales por parte de autores de distintos países de nuestro ámbito cultural. Basta mencionar, por ejemplo, a Montero Aroca en España, a Cipriani en Italia o a Alvarado Belloso en Argentina y a todos sus seguidores, que en los 3 casos son bastantes. En mi opinión, esas críticas tienen 4 características negativas. En primer lugar, sufren de una grosera confusión ideológica e histórica. Una confusión que asume que el otorgar poderes probatorios, algún tipo de poderes probatorios, porque ya veremos que esto necesita ser matizado, algún tipo de poderes probatorios a las personas juzgadoras nos hace caer, 1, en sistemas de modalidad inquisitiva y 2, automáticamente, y porque se inferiría de esto primero, en sistemas jurídicos autoritarios. Esta es una confusión, me parece, ideológica, porque no se infiere una cosa de la otra, tampoco ideológicamente, e histórica, porque la cantidad de países que en ningún caso calificaríamos ni de modelos inquisitivos ni de sistemas autoritarios en los que se otorgan esos poderes probatorios son, diría, casi todos sin excepción. El segundo problema de estas críticas es caer en un tratamiento unitario de los poderes probatorios de la persona juzgadora, que los reducen a la única posibilidad de ordenar pruebas de oficio. Como veremos en mi presentación, ofreceré una clasificación de los poderes probatorios que alcanza hasta 12 y no pretende ser exhaustiva. Por tanto, ese tratamiento reductivo que considera solo como poderes probatorios el de ordenar pruebas de oficio me parece un serio defecto de esa perspectiva crítica.
En tercer lugar, una apelación genérica y no justificada a la pérdida de imparcialidad judicial si se otorga poderes probatorios a las personas juzgadoras. Y en cuarto lugar, la negación de la búsqueda de la verdad como objetivo institucional de la prueba en el proceso. Sí, todos estos son problemas de estas críticas, pero no quiero centrarme en ellos, sino simplemente mencionarlas como forma de contextualizar mi posición. En mi opinión, en cambio, es necesario un análisis de la cuestión que ancle sus cimientos en un debate sobre los modelos de proceso y que ofrezca una mirada mucho más cuidadosa del fenómeno de los poderes probatorios, que no sea reduccionista, sino que distinga los distintos tipos de poderes probatorios presentes o potencialmente presentes en cualquier proceso. Así que vamos por la primera parte, modelos de proceso. El modelo de proceso que está en la base de las posiciones críticas que mencioné es lo que a principios del siglo XX Roscoe Pound, un realista jurídico en Estados Unidos, denominó un modelo deportivo de proceso, según el cual el proceso es una competición, como una competición deportiva, como un combate de boxeo, a veces quizás hasta de lucha libre, entre las partes, del cual la persona juzgadora debe ser mero espectador, para decidir finalmente, después de haber permanecido quieto y callado o quieta y callada, decidir levantar la mano del vencedor en función de cuál de las partes ha golpeado más fuerte a su contrincante. Es un modelo, por otra parte, que ya Roscoe Pound y, como digo, en general los realistas norteamericanos del inicio del siglo XX consideraban que estaba en la base de la desafección de la sociedad norteamericana del momento respecto a la confianza en la administración de justicia. Digo, para copiar las cosas, quizás deberíamos copiar algunas buenas. Pero en todo caso, un modelo que se basa en un principio dispositivo exacerbado, que asume que las partes tienen el control completo del proceso, y en una alegación poco justificada, ya lo dije antes también, a la imparcialidad judicial como modo de fundar ese tipo de juez como juez callado, ausente, sordo, mudo, ciego y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, esa no es la única posición, tampoco creo que la mejor, de entender el único modelo a partir del cual se puede entender el proceso judicial. Y hablo en general ahora mismo tanto del proceso laboral como del contencioso administrativo, como del penal, como del civil. Mircea Damaska, mucho más modernamente, en un libro titulado The Faces of Justice and State Authority, propuso distinguir dos grandes modelos de proceso. Un modelo de proceso como resolución de conflictos y un modelo de proceso dirigido a la implementación de políticas públicas. El modelo de proceso como resolución de conflictos tiene como finalidad, efectivamente, resolver el conflicto entre las partes. Y esa finalidad de resolución de conflictos no exige necesariamente la averiguación de la verdad. El modelo de proceso dirigido a la implementación de políticas públicas, en cambio, requiere necesariamente del objetivo de la averiguación de la verdad. Porque para ese modelo el proceso no es un mecanismo de resolución de conflictos. Y por tanto, incluso cuando se habla de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como alternativos al proceso, es decir, suponiendo que el proceso también es un mecanismo de resolución de conflictos, entonces la mediación, la negociación, la conciliación, hasta el arbitraje, etcétera, serían mecanismos alternativos al proceso. Bien, cuando se habla en esos términos ya se está desenfocando y ya se está apuntando mal, porque el proceso no es un mecanismo de resolución de conflictos. El derecho es un mecanismo de resolución de conflictos, no el proceso. El proceso es un mecanismo de implementación de las políticas públicas que hemos decidido en sede de reglas generales.
En sede de reglas generales hemos decidido que las herencias se repartan de un cierto modo y que se adjudique la prelación testamentaria, la prelación hereditaria en caso de sucesión intestada de un cierto modo y con una cierta prelación. Bueno, por supuesto puede haber un conflicto entre los potenciales sucesores, pero lo hemos decidido en las reglas generales. Hemos decidido que primero van los hijos y después van los padres y después van los cónyuges, o no. Hemos decidido que hay legítima de alguna de estas partes, o no. Hemos decidido estas cosas para evitar que los potenciales sucesores lo resuelvan a palos. No importa el consenso entre las partes. En los mecanismos de resolución de conflictos, el valor fundamental es el consenso, el acuerdo. El acuerdo de las partes es el valor fundamental de la negociación, de la mediación, de la conciliación. Algo es una buena solución si es acordada entre las partes. El valor fundamental del derecho no es el acuerdo, es la igualdad. La igualdad formal, la material, desgraciadamente, no necesariamente. Pero la igualdad formal sí, es decir, que todos los casos iguales sean resueltos del mismo modo. Y esto es porque el derecho resuelve a través de reglas generales. Y esto es porque el derecho no solo pretende resolver conflictos, sino prevenir conflictos. La negociación, la mediación, la conciliación solo pueden operar a posteriori, con conflicto dado. Mientras, en cambio, el derecho opera a priori, en muchísimos casos. Las reglas generales operan a priori, impidiendo el conflicto, predeterminando quién se queda la herencia e impidiendo el debate. Esto no quiere decir que no se pueda dar el conflicto y lleguemos al proceso judicial. Pero entonces el proceso judicial no puede ser un mecanismo de resolución de conflictos que nada tenga que ver con las reglas generales. El proceso judicial es un mecanismo de implementación de esas políticas públicas que hemos decidido en sede de reglas generales. Pero esa implementación de políticas públicas requiere necesariamente de la averiguación de la verdad. Si el objetivo es entonces la implementación de políticas públicas a través del proceso y la averiguación de la verdad que ello implica, el juez ya no puede ser un mero espectador pasivo al que le dé igual quién gane el proceso. A la persona juzgadora le debe preocupar que gane el proceso el que deba ganarlo. Esto es, el que de acuerdo a los hechos realmente ocurridos y a las reglas generales vigentes le corresponda ganar el proceso. Esto entronca con una discusión clásica entre un modelo liberal de proceso y del Estado y un modelo de proceso propio de un Estado social. El primero tiene a Bach como antecedente allá por el siglo XIX, así que ni siquiera lo descubrió Damaschke, y el segundo a Klein, seguido, por ejemplo, por otros tantos autores como Chiovenda, Tarufo y tantos otros. Adoptaré este segundo modelo, un modelo de proceso como implementador de políticas públicas, un modelo de proceso propio de un Estado social. Y ello nos lleva a adoptar necesariamente también, como ya dije, el objetivo de la averiguación de la verdad. Pero esto todavía no basta para resolver el tema de la atribución de poderes probatorios y de la distribución de los poderes probatorios entre el juez y las partes. Frente a la tradicional dicotomía entre sistemas adversariales e inquisitivos, creo que es más iluminador prescindir de ella y adoptar otros enfoques para afrontar el problema. La dicotomía entre sistemas adversariales y inquisitivos, por un lado, está contaminada de etiquetas que casi sirven más para tirárselas a la cabeza, sobre todo la de inquisitivo, ¿no? Cualquier cosa que es calificado de propio de un modelo inquisitivo, pues que es casi un insulto que te lanzan a la cabeza y sirve de muy poco para discutir seriamente los problemas. Pero son muchos los autores, tanto desde el ámbito del mundo anglosajón,
como John Jackson, como Sarah Summers, como Máximo Langer, que no es anglosajón, pero trabaja en Estados Unidos desde prácticamente toda su carrera académica, que han mostrado que es una dicotomía que nos sirve para muy poco, que ilumina muy poco, que se usa con muchos sentidos distintos, tanto la idea de adversarial como la idea de inquisitivo, y que no sirve siquiera para clasificar sensatamente los sistemas jurídicos vigentes. Me parece que es mucho más iluminadora, en cambio, una clasificación de los sistemas jurídicos, de los modelos o de los diseños procesales en función de si son más centrados en las partes o más centrados en la persona juzgadora, en términos de poderes probatorios. Si los poderes probatorios están más del lado de las partes o si están más del lado de las personas juzgadoras. Primero, porque esto nos permite ver que es una cuestión gradual, que casi ningún sistema está ni en un extremo ni en el otro, sino que las distribuciones, sino que el reparto es gradual. Y en segundo lugar, porque hablar en esos términos le evita esas etiquetas que sirven más para dedicarnos insultos que para iluminar. Esa distinción entre sistemas centrados en las partes y centrados en las personas juzgadoras fue propuesta en su momento por Michele Tarujo. La primera cuestión a decidir, si queremos analizar esta cuestión, es en quién queremos situar la iniciativa de activar el proceso. ¿En las partes, en la persona juzgadora o en una combinación de ellas? Y quizás si hablamos del proceso civil o de ciertos procesos civiles, lo situemos, por ejemplo, en las partes. Si hablamos de otros tipos de procedimientos, no necesariamente en las partes, depende de los modelos. Cada sistema tendrá que decir esto. Pero esto no es todavía tampoco mi problema. El asunto que va a ser mi problema hoy es si una vez activado el proceso, es decir, encendida la maquinaria del proceso judicial, y dado que tenemos, y si tenemos el objetivo de la averiguación de la verdad, deberíamos preguntarnos cuál es la distribución de poderes probatorios más adecuada para la consecución de ese objetivo de la averiguación de la verdad, a la vez que ponderando ese objetivo con otros, como la celeridad del proceso, los costos del proceso, etc. Saber cómo repartimos los poderes probatorios entre juez y las partes, o entre las personas juzgadoras y las partes, del modo más eficiente y más eficaz para conseguir los objetivos del proceso que hemos identificado. En mi opinión, ninguno de los extremos de ese segmento, de esa graduación que va de un proceso íntegramente centrado en las partes a un proceso íntegramente centrado en las personas juzgadoras es adecuado. Ninguno de los extremos. No lo es porque, por ejemplo, un sistema centrado exclusivamente en la persona juzgadora no es un sistema adecuado para la averiguación de la verdad. No lo es porque la persona juzgadora carece de muchísima información que tienen las partes. Para empezar, tiene que salir a la búsqueda, al descubrimiento de las pruebas, mientras que las partes en muchos casos ya las tienen identificadas, conocidas y a su disposición. Para la persona juzgadora es mucho más costoso, no solo en términos de tiempo y de recursos, sino las probabilidades de averiguar la información disponible y poderla llegar al proceso es mucho más costosa y dificultosa que para las partes. Un sistema inquisitivo puro no es un sistema adecuado para la averiguación de la verdad. Y un sistema estrictamente centrado en las partes tampoco, porque la averiguación de la verdad es el objetivo institucional de la prueba en el proceso, pero no necesariamente lo es de las partes. Un proceso estrictamente centrado en las partes no garantiza la igualdad de armas entre las partes, no equilibra la igualdad entre las partes y por tanto tampoco facilita la averiguación de la verdad cuando la verdad favorece precisamente al más débil. El más fuerte tendrá muchos elementos, más fuerte en el proceso, la parte más fuerte en el proceso tendrá muchos mecanismos y elementos precisamente para poder evitar la averiguación de la verdad que le sería perjudicial.
Por tanto, un proceso íntegramente centrado en las partes no es tampoco un sistema adecuado para la averiguación de la verdad y la consecución del objetivo de la prueba en el proceso judicial. La cuestión entonces es cuál es la distribución de los poderes probatorios más adecuada para conseguir esos objetivos. Y esto dependerá de consideraciones muy diversas, entre las que están el tipo de jurisdicción, si estamos en el penal, en el laboral, en el civil, en el contencioso administrativo, más específicamente del tipo de casos, no solo de jurisdicción, y hasta de circunstancias sociales del país para el que tengamos que regular. No es lo mismo diseñar un proceso en materia de competencia, por ejemplo, donde típicamente las partes serán empresas o incluso en muchas ocasiones grandes corporaciones con una capacidad de disponer de los mejores abogados, de invertir en la búsqueda y en la producción de pruebas e incluso de invertir en desaparecer pruebas si hace falta. No es lo mismo, digo, diseñar un proceso en materia de la competencia que diseñar un proceso en materia de consumo, donde típicamente, en cambio, voy a tener grandes desigualdades entre las partes. No es lo mismo diseñar un proceso de familia para una realidad social más o menos igualitaria, como sucede, por ejemplo, en los países nórdicos en Europa, que para una realidad social con graves discriminaciones de género y, por tanto, con graves situaciones de desigualdad entre las partes que van a llegar al proceso. Tampoco es lo mismo diseñar el proceso para un país con controles de calidad para el acceso a la abogacía, con buena formación en las facultades de Derecho, con capacitación permanente de los abogados y las abogadas, que para un país sin controles de calidad en la formación, con más de 2.000 facultades de Derecho como es México y sin ningún control para el acceso a la abogacía, ni tampoco formación permanente de los abogados y las abogadas. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, porque diseñar un proceso centrado en las partes otorga un peso mucho mayor a los abogados. Y si los abogados no tienen la calidad, no puedo presumir que los abogados y las abogadas tengan la calidad que necesitamos, entonces no voy a tener un proceso judicial de calidad. ¿Qué realidad social tengo? Es imprescindible para diseñar un procedimiento. Y por eso, cuál sea la mejor distribución de poderes probatorios entre las partes y las personas juzgadoras va a depender de qué realidad social estoy afrontando, de qué tipo de proceso judicial estoy afrontando, si uno de competencia o de consumo, de qué tipo de realidad social, de representación jurídica tengo en el país en cuestión, etcétera, etcétera. Todos esos elementos nos van mucho más allá de cuestiones meramente teóricas y necesitan de un análisis empírico, sociedad por sociedad, país por país, que por supuesto además son mucho más complejos que esas críticas groseras a las que me referí al inicio de mi intervención. Con todo este panorama, les propongo un mapa de los poderes probatorios entre las partes y las personas juzgadoras. Un mapa que, como les decía, contiene 12 facultades o 12 poderes probatorios en materia de proposición de prueba. Una lista, esta de 12, que tampoco pretende ser exhaustiva. Son las que se me han ocurrido. Quizás hay más. Si hay más y a alguien se le ocurren, me las dicen y las añado. No hay problema. No pretendo que sea exhaustiva. Así que no sé si están todas las que son, pero sí creo que son todas las que están. Por tanto, todas las facultades probatorias que aquí encontrarán son facultades probatorias que podemos atribuir a las partes o a las personas juzgadoras y que en una correcta distribución en función de las circunstancias, del tipo de procedimiento, de las circunstancias sociales, etcétera, de todos esos elementos a los que me refería, deberíamos dar lugar a una
distribución de esas facultades entre las partes y la persona juzgadora que nos lleve a la consecución con la mayor eficacia y eficiencia de ese objetivo de la averiguación de la verdad, compatible también con el ahorro de recursos, la celeridad, etcétera, etcétera. Analizaré el PowerPoint que les presento tiene solo 3 diapositivas. Es inversamente proporcional a la longitud de mi speech, pero pretende simplemente para que tengan en pantalla la lista de facultades. Las iré analizando con algún detalle. No se asusten porque dedicaré menos atención a las últimas, por tanto presto un poco más de atención a las primeras. Facultad de las partes de proponer pruebas para su admisión en el proceso. Bien, esta parece ser una facultad ineliminable si partíamos de esa premisa de que esta facultad forma parte del derecho a la prueba. En un sistema, si el derecho a la prueba es un pedazo del derecho a la defensa, del derecho a defenderse probando en cualquier procedimiento, y el derecho a la defensa es un pedazo del derecho al debido proceso, entonces el derecho a la prueba como derecho fundamental incluye esta primera facultad y no resulta eliminable. Con el límite, claro está, de la relevancia de las pruebas, es decir, no tienen las partes el derecho a proponer y a que sean incorporadas al proceso cualesquiera pruebas que se les ocurra, sino solo aquellas que resulten relevantes. Y para ello la parte deberá aportar información al proceso en su proposición de prueba que acredite la relevancia, qué hechos pretende probar con cada prueba y qué información específica espera obtener de cada prueba. Segunda, la facultad de la persona juzgadora de admitir o rechazar las pruebas ofrecidas por las partes. Eso es curioso porque esta facultad, cuando se habla, por ejemplo, de los miedos que dan a la imparcialidad, es decir, la posibilidad de que el juez incorpore pruebas al proceso que no hayan sido solicitadas por las partes, nadie pone en cuestión los miedos, digamos, o los problemas que respecto de la parcialidad o la imparcialidad del juez puede dar lugar esta facultad. Es decir, la posibilidad para el juez ya no de incorporar pruebas, pero sí de rechazar pruebas arbitrariamente. Rechazarle a alguna de las partes pruebas, con lo cual introduciría evidentemente una ventaja una ventaja a la otra parte que saldría beneficiada por una exclusión injustificada. Pero la facultad del juez o de la persona juzgadora de admitir o rechazar pruebas ofrecidas por las partes puede ser más o menos amplia en función de la mayor o menor precisión de los criterios legales de admisión de la prueba. Cuanto más rigurosamente estén definidos los criterios de admisión de la prueba en la legislación procesal vigente del proceso de que se trate, menor será el grado de discrecionalidad y, por tanto, la facultad estará mucho más limitada, la facultad judicial, menor será el grado de discrecionalidad de la persona juzgadora en la admisión de la prueba. Si los criterios son objetivos, es decir, no dependen de las consideraciones de los sujetos, tendremos a lo más una discrecionalidad débil. En los términos, uno de los sentidos que usaba Dworkin de discrecionalidad débil como discernimiento. Si tengo claramente definidos los criterios de admisión, por supuesto que la persona juzgadora será quien tenga que discernir si se concretan o no se concretan esos criterios y por tanto se admite o no se admite a la prueba. Pero los criterios determinan cuál es la decisión correcta. Si los criterios son subjetivos, en cambio, la discrecionalidad es fuerte, en el sentido de Dworkin. Esto es, no está sometida a razones, más bien estaríamos casi en el ámbito de la arbitrariedad. Es el caso, por ejemplo, cuando en muchos sistemas procesales o en algunos sistemas procesales, por ejemplo, respecto de la prueba pericial, se menciona como criterio de admisibilidad para la prueba pericial las necesidades de conocimiento de la persona juzgadora respecto de un problema técnico o científico. Será la persona juzgadora, entendido en términos subjetivos, quien tendrá que decidir si es capaz
de discernir por sí solo sobre esos hechos o necesita el apoyo de un experto. Y por tanto la admisión de la prueba quedará a la decisión meramente subjetiva de la persona juzgadora. Y una circunstancia parecida se produce cuando los criterios utilizados de admisión de la prueba prácticamente se mencionan por su nomen juris en los códigos procesales sin definirlos, de modo impreciso y utilizándolos de modos, digamos, inestable. Me parece que es el caso manifiesto del artículo 346 del Código de Procedimientos Penales mexicano. Un artículo que... ¿Cómo era eso del órgano escribiente? ¿Era la mano? Pues en ese caso alguien lo escribió con los pies. El órgano escribiente no fue la mano y el órgano pensante no sé si fue la cabeza. Pero en todo caso es un artículo que es hermoso para dar cuenta de los problemas de racionalidad legislativa. Para empezar, es un artículo que literalmente dice que causa de exclusión de la prueba es su utilidad. Es decir, que si la prueba es útil, deberá ser excluida. Yo supongo que no es esto lo que querían decir, pero léanlo, esto es lo que dice literalmente. Pero no solo eso. En la letra B del epígrafe primero considera impertinentes los medios de prueba que versen sobre hechos no controvertidos. Y la letra C del mismo artículo califica esas mismas pruebas como innecesarias. Es decir, está usando los criterios de un modo impreciso, con una redacción totalmente inadecuada y intercambiando los conceptos de una manera que impide conocer adecuadamente cuáles son los criterios de admisión de la prueba. En esas circunstancias, las facultades de la persona juzgadora para decidir son amplísimas, porque la indeterminación legal sobre la admisión probatoria es tan amplia que le deja el espacio libre al juzgador. Y por tanto estaríamos hablando de una facultad amplísima que limita la anterior. Porque cuanto más amplia es la facultad de la persona juzgadora para decidir sobre la admisión o inadmisión, menos amplia es la facultad de las partes para poder incorporar pruebas al proceso. El criterio epistemológico de admisión de la prueba debería ser siempre el de la relevancia de las pruebas. Lo que no quiere decir que tenga que ser el único, porque hay otros criterios como la ilicitud, etcétera, que no son de fundamento epistemológico necesariamente y que operan posteriormente. Se produce aquí también, valga decirlo entre paréntesis, un problema del diseño procesal de muchísimos sistemas, que es el de la asimetría de los recursos en materia de admisión o inadmisión de la prueba. Suele suceder que nuestros sistemas prevean la posibilidad para la parte que ha visto inadmitida una prueba de recurrir esa inadmisión. Mientras, en cambio, esto no se ofrece a la parte que ha visto admitida una prueba que esa parte disputaba, respecto de la que esa parte disputaba su admisión. Es decir, la parte pretendía que esa prueba no debía ser admitida porque no es relevante y el juez, en cambio, la ha admitido. No hay posibilidad de recurso contra la admisión y sí hay posibilidad de recurso contra la inadmisión. Esa asimetría en el sistema de recursos produce un incentivo perverso a los jueces de control o de la etapa intermedia, ya donde está diseñada así, que es básicamente el convertirse en meros tramitadores que dejan pasar todo. Porque si lo admito todo, entonces no hay recursos y incluso esto me favorece la carrera judicial. Y en cambio, si inadmito, pues el procedimiento se para, puede dar lugar a vueltas hacia atrás. Si el recurso se hace lugar al recurso por un órgano superior, esto puede perjudicar los puntos que yo tenga en la carrera judicial. Vaya usted a saber qué cosas. Consecuencia, oigan, no nos compliquemos todo, para adelante ya decidirá el juez de enjuiciamiento. Es un problema del diseño procesal. Tercera facultad, la facultad de la persona juzgadora de realizar indicaciones probatorias a las partes respecto de los hechos a probar o las pruebas a aportar.
Esa tercera facultad la podemos encontrar, por ejemplo, en la regla 332.1 de las Civil Procedure Rules inglesas, según la cual el juez puede instruir a las partes acerca de qué hechos deben probarse, qué medios de prueba deben aportarse y cómo deben practicarse en juicio. Fíjense que no se trata de la facultad del juez de ordenar pruebas de oficio, sino la facultad de dirigirse a las partes para indicarle a las partes qué hechos son los que hay que probar, qué pruebas son las que hay que aportar, que las tendrán que aportar ellas, y cómo deben practicarse las pruebas. O el artículo 429, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que da al juez competencia para indicar a las partes lagunas probatorias. Esto es, de acuerdo a las alegaciones de hechos formuladas por las propias partes, si usted sostiene la ocurrencia de este hecho, que ha sucedido este hecho, que es un hecho controvertido en el proceso, entonces para probar este hecho me faltan estas pruebas y le doy la oportunidad de presentarlas. Es decir, después de recibida la proposición de pruebas por las partes, el juez puede indicar a las partes esas lagunas y darle un plazo para que presenten pruebas al respecto. Y por tanto para que colmen esas lagunas. Fíjense cómo tenemos esta presencia, estos poderes probatorios, en este caso, pues, por ejemplo, en el sistema inglés o en el sistema español. Diría que ninguno de los dos son propios de estados autoritarios ni de sistemas inquisitivos, etc. Bueno, cuarta, la facultad de las partes de llegar a acuerdos probatorios. Como ejemplo de proceso muy centrado en las partes, muchos ordenamientos han otorgado a estas la facultad de llevar a cabo acuerdos o negocios procesales sobre el foro, sobre la renuncia a la doble instancia, sobre las costas judiciales, sobre el efecto suspensivo o no de la apelación, etcétera, etcétera. Y también esos acuerdos o negocios procesales pueden versar sobre el procedimiento probatorio, sobre qué tipo de pruebas pueden admitirse a la consideración, pueden admitirse al proceso. Por ejemplo, en el proceso que vamos a tener, que vamos a iniciar entre las partes, vamos a admitir solo pruebas documentales. Esta delimitación no está en el sistema, no está en el código, pero pudieran las partes llegar, si se lo autoriza el sistema, a acuerdos de ese tipo. O a la consideración de un cierto tipo de prueba como prueba ilícita, a la limitación del número de pruebas testificales o de periciales, a la determinación de cuál de las partes tendrá la carga de la prueba, etc. Y en tercer lugar, los acuerdos probatorios pueden tener como objeto también los propios hechos, ya no los medios de prueba, sino los propios hechos. En el ámbito civil tienen como efecto que los hechos queden excluidos del objeto de prueba, porque si no son controvertidos de las partes y las partes han llegado a acuerdo en que ese hecho se produjo o no se produjo, entonces no siendo controvertidos no necesitan de prueba de acuerdo a la gran mayoría de nuestros sistemas procesales civiles. En el ámbito penal, en cambio, esto ha adquirido mucha relevancia en los últimos años en nuestros sistemas y desde hace mucho más en otros sistemas anglosajones como el norteamericano, a través de la institución del plea bargaining en el caso angloamericano y de los juicios abreviados o de las sentencias de conformidad en el caso de nuestros sistemas, donde las partes, en este caso Fiscalía y Defensa, acuerdan sobre los hechos, en particular acuerdan el reconocimiento de la comisión del delito y de la autoría por parte de la persona imputada y de las consecuencias jurídicas a las que ese delito va a dar lugar. Y esos acuerdos después se trasladan a la autoridad judicial y la autoridad judicial se limita a asumirlos, esa es la idea, o se limita a asumirlos y los incorpora a su sentencia. Pero claro, que se limite o no se limite propiamente a asumirlos depende de la quinta facultad, que ahora tenemos ya en pantalla. La facultad de la persona juzgadora de admitir o rechazar los acuerdos procesales de las partes.
Por supuesto, si la persona juzgadora no tiene esa facultad de admitir o rechazar los acuerdos procesales de las partes, entonces las partes son libres de realizar los acuerdos procesales y probatorios que estimen oportunos. Su facultad es amplísima. Si en cambio la persona juzgadora tiene la facultad de admitir o rechazar, entonces esto limita la facultad de las partes y la limitación será menor o mayor en función de cuál sea la amplitud y los criterios por los cuales la persona juzgadora podrá admitir o rechazar esos acuerdos probatorios. Las condiciones mínimas de admisión o rechazo de los acuerdos serán las propias de cualquier negocio privado. En particular, la capacidad bastante de las partes para llegar al acuerdo y la voluntariedad del acuerdo. Pero si solo son esas, no diría que hay una homologación judicial del acuerdo probatorio. Del mismo modo que no hay una homologación judicial de cualquier contrato, simplemente lo que podríamos tener es una impugnación de la validez de un contrato alegando que no fue suscrito voluntariamente, etcétera, etcétera. Pero eso no se trata de que el contrato necesita de homologación judicial, sino simplemente de condiciones de validez del contrato o del acuerdo. Distinto es el caso de los acuerdos probatorios sobre los hechos en el procedimiento penal. Veamos el ejemplo del ordenamiento mexicano. El artículo 20, epígrafe A, de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos dice lo siguiente: si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. Quiero subrayar el «y existen medios de convicción suficientes». Es decir, no basta que el imputado reconozca, no basta que sea voluntario. Además, debe haber elementos de juicio suficientes de la culpabilidad del imputado, independientes de su propio reconocimiento, según este artículo 20 constitucional, que es reiterado en sus mismos términos por el artículo 203 del Código de Procedimientos Penales mexicano también. Sin embargo, el amparo directo en revisión 6.389 de 2015, la contradicción de tesis 56 de 2016 o el amparo directo en revisión 950 de 2019 niegan que el juzgador o la persona juzgadora deba valorar la prueba a los efectos de decidir si hay corroboración suficiente para aceptar el acuerdo de las partes. Y por tanto niegan que la persona juzgadora tenga esta facultad en el ámbito penal de controlar y homologar el acuerdo probatorio realizado por las partes. Con un argumento, en mi opinión, tremendamente inadecuado, insostenible conceptualmente, según el cual valorar la prueba supone que hay prueba. Y como antes del juicio oral no hay pruebas, sino solo datos de prueba, entonces no se puede valorar la prueba a los efectos de decidir si hay prueba suficiente. Siempre digo que esto supone una grave confusión. La confusión de pensar que, evidentemente, una fruta cualquiera, siempre digo un melón, pero últimamente Carmen me dice que cambie de fruta, así que voy a decir una sandía, pues una sandía, antes de abrirla, me da menos información que una vez la he abierto, la he olido y la he catado. Por supuesto, pero antes de abrirla es una sandía sin abrir. Bueno, pues la prueba, antes de practicarla, me da menos información que una vez practicada, por supuesto, pero antes de practicarla, es una prueba sin practicar. Y si no, ¿qué sentido tiene, incluso terminológico, hablar de la práctica de la prueba? Si eso que practicamos no son pruebas, no podemos hablar de la práctica de la prueba. Deberíamos hablar de la práctica de los datos de prueba. Cosa bastante extraña. En fin, significa simplemente que nos estamos haciendo problemas con las palabras, y confundiéndonos con las palabras más que haciendo distinciones que nos sirvan para observar distinciones útiles del mundo. Por supuesto que hay que valorar la prueba. Si quieren, valorar los datos de prueba. Por supuesto que necesito un estándar de prueba para determinar si hay elementos de convicción suficientes. Si quieren, un estándar de datos de prueba.
Pero esa operación debe realizarse y es una operación que le otorga a la persona juzgadora la competencia, la facultad de homologar o no homologar, de aceptar o no aceptar el acuerdo probatorio al que han llegado las partes. Y por tanto las partes no tienen la facultad, de acuerdo al 20 constitucional mexicano, de llegar a acuerdos probatorios sin límite, basta que sean voluntarios, sino que esos acuerdos probatorios tendrán validez jurídica sí y solo sí, al margen del acuerdo probatorio mismo, en el proceso constan pruebas de cargo suficientes que acrediten la culpabilidad del imputado al nivel del estándar de prueba que se estime aplicable para esa decisión. Sexta, la facultad de la parte que propuso una prueba admitida de renunciar a ella antes de su práctica. Esta facultad a veces se concede legalmente a las partes porque se entiende que forma parte, que está integrada en el principio dispositivo, tanto para el penal como para el civil. Es decir, las pruebas son de las partes hasta que se practican. Y por tanto, hasta la práctica de la prueba, la parte que propuso una prueba puede decidir renunciar a la prueba que propuso en su momento. Esto a veces se concede, esa facultad está concedida legalmente en los códigos de procedimiento y en la mayoría de los casos no es en los códigos de procedimiento donde no se dice nada al respecto, pero sí la doctrina y la jurisprudencia le otorgan a las partes esta facultad en aplicación del principio dispositivo. En mi opinión, en cambio, hay buenas razones para no otorgar esta facultad a las partes. En primer lugar, decía ya hace años Muñoz Sabaté, por razones de lealtad procesal de las partes. Puede suceder perfectamente que una parte, incluso en el proceso penal, asumiendo que la otra parte puede tener interés, por ejemplo, en un cierto testigo, se adelante y lo proponga. La parte contraria ya no lo propone porque está propuesto y ya lo podrá interrogar. Más adelante, la parte que lo propuso renuncia al testigo, impidiendo a la parte contraria poder interrogar a un testigo que en cambio era relevante para el caso y que le pudiera haber resultado beneficioso. Se trata de una estratagema procesal que evidentemente nada tiene que ver con la búsqueda de la verdad, sino con la deslealtad procesal entre las partes. Pero de mayor importancia para mí que este argumento de Muñoz Sabaté lo tiene un segundo argumento, que es una correcta comprensión del principio de la adquisición procesal de la prueba. El principio de adquisición procesal de la prueba nos dice que una vez las pruebas incorporado al procedimiento, estas son del procedimiento y no de la parte que las propuso. Que las pruebas no necesariamente benefician y están a disposición de la parte que las propuso, sino que beneficiarán a la averiguación de la verdad del procedimiento. Por lo tanto, las pruebas son del proceso y no son de las partes. Pero el asunto es cuándo esto empieza a ser así. Y habitualmente se ha tendido a considerar que esto sucede a partir de que las pruebas son practicadas. En mi opinión, en cambio, el principio de adquisición procesal de la prueba rige a partir de que las pruebas son admitidas. Las pruebas son del procedimiento desde el momento que las pruebas son admitidas, no desde el momento que son practicadas. Para empezar, hacerlo desde la práctica supone una distinción extraña, que es aquellas pruebas que no se practican, como las documentales, serían del procedimiento desde su admisión, mientras que aquellas que se practican, como las periciales o las testimoniales, serían del procedimiento desde la práctica. Entonces tendríamos capacidad de renunciar en momentos asimétricos a unos tipos de pruebas y a otras. Pero esto tampoco es en sí mismo lo más problemático. Lo más problemático es que si hemos aceptado una prueba, es decir, hemos admitido una prueba porque es relevante, entonces renunciar, excluir esa prueba del procedimiento, supone excluir del procedimiento, extraer del procedimiento una prueba relevante. Si hemos partido del principio de que cuanto mayor es la riqueza del acervo probatorio,
esto es, mayor proporción de pruebas relevantes tenemos a disposición, mayor es la probabilidad de acierto, entonces excluir sobrevenidamente una prueba relevante supone empobrecer el acervo probatorio y disminuir las probabilidades de acierto en la decisión sobre los hechos. Si ya se decidió que la prueba es relevante y por eso se admitió al proceso, entonces no hay razones que justifiquen la exclusión posterior de esa prueba por el mero interés parcial, interés particular de una de las partes en el proceso, por más que sea aquella que propuso la prueba. Queda una opción residual, que es que la parte pueda promover la renuncia por razones de redundancia sobrevenida. Es decir, que la parte pueda alegar que esa prueba ya, a la luz de las pruebas ya practicadas, ahora resulta redundante y pueda proponer esa renuncia que en todo caso debería ser controlada por la persona juzgadora. Y esto nos lleva a la séptima de las facultades. La facultad de la persona juzgadora de rechazar, es decir, de excluir de forma sobrevenida una prueba admitida anteriormente antes de su práctica. Los mismos argumentos del caso anterior parecerían justificar la respuesta negativa a la atribución de esta facultad probatoria. Es decir, si no hay razones para que las partes puedan hacer esto, si la prueba era relevante, tampoco ahora debería poderlo hacer la persona juzgadora. Pero, insisto, cabe también de forma muy restringida esta facultad en el caso de la irrelevancia sobrevenida por redundancia. Es decir, cuando la práctica de la prueba de, por ejemplo, otras pruebas testimoniales nos dé lugar a entender que ya cualquier otra, otra prueba testimonial adicional que se presentó para acreditar lo mismo y por parte de un testigo estuvo presente en los mismos hechos y que lo observó desde el mismo lugar, no es necesaria. Pero esto debe ser tratado con muchísima restricción, porque evidentemente estamos excluyendo una prueba que, primero habíamos decidido que era relevante y dos, antes de saber cuáles serán los resultados de la misma. Octavo, la facultad de las partes de solicitar el nombramiento de un perito y de proponer los extremos del peritaje. No estoy pensando aquí en el denominado perito o prueba pericial de parte. Esta facultad, la de proponer pruebas periciales de parte, ya estaría incluida en la primera. Ya estaría incluida en la facultad de las partes de proponer pruebas. Estaría ahí. Lo que en este caso, con la octava me estoy refiriendo, es a los supuestos en los cuales algunos ordenamientos procesales establecen que sea la persona juzgadora quien designe al perito, es decir, quien nombre a la persona que va a realizar el peritaje, pero a instancia de parte. Es decir, la parte no pueda simplemente aportar una prueba pericial, sino que la parte pueda solicitar de la persona juzgadora el nombramiento de un perito o de una perita y la propuesta de los extremos del peritaje sobre los que este o esta debería expedirse. Novena. La facultad de la persona juzgadora de seleccionar al experto o la experta que lleva a cabo un peritaje y determinar los extremos del peritaje. Fíjense que aquí otra vez no estamos hablando de la prueba de oficio, que esta será la décima, sino del caso en el cual sean las partes quienes tengan la iniciativa, la facultad de ejercer la iniciativa de solicitar una prueba pericial, pero ahora sea la persona juzgadora quien tenga la facultad de escoger cuál va a ser el perito o la perita y de determinar los extremos o de determinar los extremos del peritaje. Décima. Ahora sí, la facultad de la persona juzgadora de ordenar pruebas de oficio. Esto parecía que era, cuando hablamos de poderes probatorios del juez, esta es en la que pensamos rápidamente siempre. Bueno, hemos llegado a la décima, a esa. Y es, por otro lado, una facultad que se puede atribuir de una forma muy diversa.
muy diversa. No es de todo o nada, no es se le da o no se le da, sino que se puede dar en mayor o menor grado. Algunos sistemas judiciales, sistemas procesales, como el sistema procesal civil francés, el sistema procesal civil mexicano, el sistema procesal penal español, otorgan a la persona juzgadora facultades generales de ordenación de pruebas de oficio. Es decir, pueden ordenar las pruebas de oficio que estimen convenientes, del tipo que sean. Otras, en cambio, establecen límites. Por ejemplo, el Código Procesal Civil alemán dice que la persona juzgadora podrá ordenar las pruebas de oficio que estime pertinentes, excepto las testificales. No puede ordenar testificales. El Código General del Proceso colombiano justo hace una limitación en el mismo nivel. También puede la persona juzgadora ordenar de oficio la incorporación de cualquier tipo de pruebas, pero en el caso de las pruebas testificales, solo si los testigos han sido mencionados en otras pruebas o actos procesales por las partes. Es decir, limitadamente. Otros ordenamientos, en fin, otorgan específicas facultades probatorias para ciertas pruebas y no para otras, como es el caso de los artículos 614A de las Federal Rules of Evidence norteamericanas, estadounidenses, y el 706 del mismo Código Procesal. En un caso, otorgando a las personas juzgadoras la competencia, la facultad de ordenar pruebas testificales no solicitadas por las partes, y en el otro, la 706, de ordenar pruebas periciales no solicitadas por las partes. Así que, otra vez, y valga el paréntesis, cuando tenemos en el imaginario, hemos copiado el sistema adversarial norteamericano y el juez no tiene poderes probatorios. Falso. Falso. Los jueces pueden ordenar pruebas de oficio, testificales o periciales en el sistema norteamericano, tanto en el civil como en el penal. Habrá que determinar, por supuesto, el momento en que la autoridad judicial puede usar la facultad y, en todo caso, deberá garantizarse el principio de contradicción respecto de esas pruebas por las partes. 11. La facultad de la persona juzgadora de invertir la carga de la prueba como mecanismo para incentivar la incorporación de pruebas por alguna de las partes o algunas de las partes. Es lo que denominamos la carga dinámica de la prueba. Esta debe ser, en mi opinión, esta facultad debe ser rechazada, no debe ser otorgada a las personas juzgadoras, porque creo afecta al núcleo de la seguridad jurídica y además es incapaz de producir los incentivos que pretende producir. Si quieren, en el debate insistiré sobre ello, pero ahora, por mor de no abundar más en el exceso de tiempo, lo dejaré ahí. 12ª y última. La facultad de la persona juzgadora de imponer deberes de producción probatoria. Flavia Carbonell esta mañana nos mencionaba esta facultad. Por supuesto, es una facultad que deberá ser regulada, en qué condiciones y con qué criterios las personas juzgadoras pueden imponer a alguna o algunas de las partes el deber en el sentido de la obligación de aportar cierta prueba al proceso y las consecuencias, y habrá que regular también las consecuencias del incumplimiento de esos deberes, que pueden ser, por supuesto, consecuencias de distinto tipo. Llegados hasta aquí, mostrado este panorama, este mapa de facultades probatorias, conviene recapitular e ir concluyendo. Las facultades 6 y 11, la facultad de la parte que propuso una prueba admitida de renunciar a ella antes de su práctica y la facultad de la persona juzgadora de invertir la carga de la prueba, en mi opinión, por las razones que he mencionado, deben ser rechazadas. Son claramente inadecuadas para la consecución de los objetivos del procedimiento judicial a los que me he referido al inicio de mi intervención y, por tanto, no deberían formar parte de la distribución de facultades probatorias entre las partes y la persona juzgadora. Las facultades 7 y 4
la facultad de las partes de llegar a acuerdos probatorios y la facultad de la persona juzgadora de rechazar de forma sobrevenida una prueba admitida antes de su práctica, podrían admitirse de forma extraordinariamente limitada. En el caso de la 7, si se justifica claramente su redundancia sobrevenida. Y en el caso de la 4, si el acuerdo probatorio tiene beneficios epistémicos y no afecta aspectos del proceso que sean indisponibles. Y hay 3 facultades que podríamos denominar facultades sospechosas. Las facultades sospechosas por la posible afectación a la imparcialidad judicial, a pesar de que pudieran ser útiles epistémicamente. Se trata de la facultad 3, la facultad de la persona juzgadora de realizar indicaciones probatorias a las partes, de la facultad 10, la facultad de la persona juzgadora de ordenar pruebas de oficio, y de la facultad 12, la facultad de la persona juzgadora de imponer deberes de producción probatoria. Esas 3 facultades que califico de facultades sospechosas, en el sentido de que efectivamente pueden dar lugar, un uso indebido de esas facultades puede dar lugar a la afectación de la imparcialidad judicial. Para analizar este punto y concluir con ello, es imprescindible partir de la propia noción de imparcialidad. ¿Qué estamos entendiendo por imparcialidad judicial cuando decimos que esas facultades pueden afectar a la imparcialidad judicial? Es común distinguir entre 2 sentidos de la imparcialidad objetiva, o 2 tipos de imparcialidad, la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva, o la parcialidad objetiva y la parcialidad subjetiva. Estamos ante una situación de parcialidad objetiva cuando la persona juzgadora no es, por razones personales, un tercero no interesado en el proceso. Cuando tiene relaciones de parentesco con alguna de las partes o de sus representaciones legales, cuando tiene relaciones de amistad o inamistad con alguna de las partes o sus representaciones, cuando tiene relaciones comerciales con alguna de las partes o sus representaciones, etcétera, etcétera. La imparcialidad o parcialidad subjetiva, en cambio, se fija ya no en ese tipo de relaciones, sino en la conducta de la persona juzgadora durante el proceso, para determinar si estuvo libre de prejuicios o sesgos que pudieran beneficiar o perjudicar a alguna de las partes. Estoy interesado en esta última, porque la primera, la objetiva, nada tiene que ver con estas facultades de las que estoy hablando, solo la subjetiva. Y aún respecto de la parcialidad o imparcialidad subjetiva, podemos adoptar 2 perspectivas de trabajo, 2 perspectivas de 2 abordajes para intentar evitar la parcialidad o garantizar la imparcialidad. Una perspectiva reactiva y una perspectiva preventiva. La reactiva pretende corregir parcialidades ya cometidas. Se trata de mecanismos de control de la conducta judicial a los efectos de corregir esas decisiones que pueden haber sido producto de conductas en las cuales se evidencien la presencia de perjuicios o sesgos que perjudiquen o beneficien a alguna de las partes. La preventiva, en cambio, pone el énfasis en el diseño de instrumentos y reglas procesales que eviten o minimicen el riesgo de parcialidad. No se trata ahora de corregir la parcialidad ya producida, sino de diseñar el procedimiento judicial de tal manera, o mecanismos procesales de tal manera que eviten o minimicen el riesgo de parcialidad. Pero claro, esa minimización debe ser compatible con los objetivos del proceso. Si no, la mejor manera de evitar decisiones parciales es impedir decidir. Si nadie decide, entonces ahí sí no hay ningún riesgo de decisión parcial.
Pero claro, si esa es la manera, si eso es lo que quisiéramos hacer, estaríamos subvirtiendo el objetivo del proceso. Evidentemente el proceso no nos serviría para nada. Por tanto, tenemos que buscar la manera de hacer compatible la minimización del riesgo con la consecución de los objetivos del proceso. Partiendo de que la atribución de las facultades sospechosas está epistémicamente justificada, de esas tres que he considerado, son facultades que producen beneficios epistémicos, es imprescindible evaluar, en primer lugar, respecto de cada una de esas facultades, si la ganancia epistémica es mayor o menor que el riesgo de parcialidad en el uso de esas facultades. En segundo lugar, si es posible regular el uso de esas facultades de manera que se minimice el riesgo de parcialidad. Es decir, no excluir la facultad, sino regular su uso. Si esa posibilidad existe, si tenemos la posibilidad de regular el uso de tal modo que se minimice el riesgo, estaríamos consiguiendo minimizar el riesgo manteniendo la obtención de los beneficios epistémicos que la facultad me puede otorgar. Y en tercer lugar, si es posible controlar a posteriori el uso parcial de las facultades. Cuanto más difícil sea controlar a posteriori, mayor es el incentivo que tendremos para tomar medidas preventivas y, por tanto, para impedir el uso de las facultades. Analicemos ahora, y con esto concluiré de verdad, las tres facultades sospechosas. Facultad 3. La facultad de la persona juzgadora de realizar indicaciones probatorias a las partes respecto de los hechos a probar o las pruebas a aportar. Tiene claros beneficios epistémicos, en la medida en que esa facultad de la persona juzgadora puede enriquecer el ejercicio de esa facultad por la persona juzgadora, tiende a enriquecer el acervo probatorio existente en el proceso, a que se aporten al proceso pruebas relevantes que colmen lagunas probatorias que existían en la proposición de prueba realizada inicialmente para las partes. Por supuesto, además, es posible también regularla, esa facultad, minimizando su uso parcial. ¿Cuál es el peligro mayor de uso parcial de esa facultad? El peligro de un uso de la facultad solo respecto de las lagunas probatorias que pudieran perjudicar a una de las partes y no hacer las mismas indicaciones, las lagunas probatorias que pudieran beneficiar o perjudicar a la otra de las partes. Es decir, que el juez sea desigual en la indicación de lagunas probatorias a una y a otra parte. Creo que la manera de regular adecuadamente esto y para impedir ese riesgo es que esa facultad no sea una mera facultad en el sentido de una mera competencia, sino lo que se denomina un poder-deber. Es decir, que la persona juzgada no solo pueda, sino deba hacer esas indicaciones probatorias, esas indicaciones de lagunas probatorias a las partes, lo cual podría tener consecuencias jurídicas también en el sentido de irregularidades procesales que obligaran a la reposición cuando esas indicaciones se hayan realizado por la persona juzgadora de forma desigual entre las partes. Y es perfectamente controlable a posteriori esa parcialidad en la indicación de lagunas probatorias. Con lo cual, en mi opinión, no tenemos razones para impedir, para eliminar esa facultad 3 de nuestros sistemas. Tenemos, al revés, buenas razones para incorporar esa facultad 3 de nuestros sistemas, debidamente regulada y debidamente controlada. Respecto de la facultad 12, dejo para el final la 10, la facultad de la persona juzgadora de imponer deberes probatorios pueden decirse cosas parecidas a las anteriores. Por supuesto, tiene claros beneficios epistémicos, en el sentido de que favorecerá la incorporación al proceso de pruebas relevantes que están a disposición, por ejemplo, de una parte que saldría beneficiada por la carga de la prueba y que, por tanto, no tiene incentivos para esos deberes. Es decir, si la parte a la que se ha impuesto ese deber no cumple con ese deber y no trae la prueba al proceso. En mi opinión, las consecuencias deberían ser reguladas cumplidamente por el derecho procesal, por el código de procedimiento de que se trate, y podrían ir desde consecuencias penales, un desacato al tribunal, porque ha desobedecido una orden del juez,
a consecuencias económicas, una multa, que deberían ser al menos suficientemente cuantiosas para compensar el beneficio que pudiera obtener la parte por su no colaboración, a sanciones procesales, que me parecen las más útiles. Sanciones procesales del tipo pérdida del procedimiento por la falta de colaboración procesal. Es decir, la parte que no aporta la prueba que se le está pidiendo pierde el procedimiento, al menos respecto del hecho al que versaba esa prueba, pierde el procedimiento por su incumplimiento, es decir, no por el efecto de una valoración probatoria o del razonamiento probatorio, sino como un efecto sancionador. Creo que el caso más claro de esto es la atribución de paternidad a los señores que no se prestan a hacer que no dan muestra de ADN para hacer una prueba genética. No se trata de que hacemos una presunción en su contra. Esto es una tontería. No se trata de hacer una presunción en su contra. Es una sanción procesal por su falta de colaboración procesal. Y es perfectamente controlable a posteriori. Esta facultad, el ejercicio de esta facultad de imposición de deberes probatorios es perfectamente controlable a posteriori si se ha ejercido con parcialidad o imparcialidad. Creo que también aquí no hay razones para no otorgar a la persona juzgadora esa facultad y al revés, creo que hay muy buenas razones para hacerlo. Con estas limitaciones que mencioné. Último, la facultad de la persona juzgadora de ordenar pruebas de oficio. Llegamos a la de siempre. Mi opinión es indiscutible que tiene beneficios epistémicos. Creo que nadie lo discute. Lo que se discute es otra cosa. Se discute si al ordenar pruebas de oficio la persona juzgadora está automáticamente o tendencialmente perdiendo su imparcialidad. El ejercicio desmedido de esta facultad puede producir parcialidades difícilmente controlables porque en muchas ocasiones son incluso inconscientes, como el sesgo de confirmación propio de la adopción de una posición no de juzgador, sino de investigador de los hechos. Y por eso conviene, en mi opinión, una regulación preventiva de esta facultad. ¿Qué tipo de regulación preventiva debería ser esta? Una regulación que impida el ejercicio de esa facultad, excepto en unas situaciones muy determinadas. Me parece convincente la propuesta que hizo ya hace años Joan Picó y Junoy con 3 criterios para la posibilidad de ordenar pruebas de oficio. Primero, las pruebas deberán versar sobre hechos controvertidos por las partes. Es decir, no pueden versar sobre hechos no controvertidos. Segundo, es necesario que consten en el proceso las fuentes de prueba. Es decir, que las fuentes de prueba de las que emerjan esas pruebas que van a ser ordenadas por el juzgador deben ya ser parte, deben ya haber sido mencionadas por las partes en sus alegaciones o por otras pruebas durante su práctica. Por tanto, esas pruebas deben resultar no de lo que los anglos llaman una fishing expedition, es decir, una excursión a ver qué encuentro, sino que deben haber resultado de las pruebas ya existentes en el procedimiento. Y en tercer lugar, es necesario que se respete en todo momento el principio de contradicción. Esto es, que la prueba que haya sido propuesta y ordenada de oficio por la persona juzgadora, debe ser no solo posible que las partes aleguen, o si se trata de una prueba que se puede practicar, una prueba pericial, una prueba testimonial, puedan interrogar debidamente en contradicción a ese testigo o ese perito o esa perita, sino que además puedan también contraprobar. Un ejercicio integral del principio de contradicción respecto de las pruebas de oficio. Con esos límites, creo que también la facultad 10 es perfectamente utilizable. ¿Quiere esto decir que todas aquellas pruebas, todas aquellas facultades que he considerado utilizables, recuerden, descarté algunas, que aquellas que he considerado utilizables deberían otorgarse en todos los casos al juez y a las partes? No, no quiere decir esto. A partir de aquí, con el mapa conceptual de las facultades que son
epistémicamente justificado otorgar a unos u a otros actores del proceso, tendremos que ver cuáles son las realidades sociales, el tipo de procedimiento, el tipo de situación que estamos regulando, para hacer la debida distribución de facultades entre unos y otros a los efectos de conseguir con la mayor eficacia y eficiencia los objetivos del procedimiento. El asunto es bastante más complejo que aquellas críticas groseras de partida que descartaban totalmente los poderes probatorios del juez, considerando, uno, que los poderes probatorios son uno solo, el poder de oficio, de ordenar pruebas de oficio, y dos, que necesariamente afectan a la imparcialidad y son propios de sistemas autoritarios. Si aquellas críticas no nos sirven, tenemos que operar no con el hacha, sino con el bisturí, para hacer los debidos diseños cuidadosos y analíticamente adecuados que nos permitan conseguir los objetivos del procedimiento. Muchísimas gracias y estoy a su disposición. Doctor Jordi, muchísimas gracias por su participación, siempre clarificante e ilustrativa. Por favor, si hay alguien en la sala, varias manos levantadas. Si les parece bien, comenzamos derecha, izquierda y atrás. Muchas gracias. Maestro, algunas ideas que ojalá usted las analice a detalle y espero alguna pueda quedar en esa lista, aumentar a número 13, aunque quede dentro de las facultades sospechosas. Y la primera de ellas es respecto a que usted se refirió al perito que está proponiendo, que no es de parte, sino el número 8. Entonces usted aclara que como no es un perito propuesto al inicio por la parte, entonces no entraría en la número 1, que es facultad de las partes de proponer pruebas para su admisión. Y ahí efectivamente yo estoy de acuerdo con usted en que debe haber matices en esto de ofrecer. ¿Por qué? Porque los diversos procesos, como usted lo acaba de decir, tienen reglas procesales para su ofrecimiento. Por ejemplo, en el oral mercantil tenemos una etapa postulatoria, es decir, que hay una parte escrita donde el demandante desde su escrito la está ofreciendo. En materia penal, por ejemplo, tenemos la etapa intermedia, el escrito de acusación y las partes escritas y la audiencia. Después de ahí, se supone que ya no debería haber pruebas. Entonces, la número 13 que yo propondría sería esa facultad que tienen las partes de ofrecer la prueba de refutación. Es decir, al menos yo pongo el ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite que ya fuera de ese periodo probatorio inicial, o ordinario, digamos así, o normal, en relación con la prueba ya producida, ya una vez que se produjo la prueba, de ahí nace la oportunidad de las partes de ofrecer prueba de refutación. Esa sería como la número 13. Otra propuesta es que usted dice, número 1, facultad de proponer y de las partes, y número 2, facultad de la persona juzgadora de admitir o inadmitir. Pero ahí yo derivaría algo. En ciertas legislaciones se permite al juez, el oral mercantil, por ejemplo, el juez oficiosamente revisa, sabes que esta no pasa porque no reúne estos requisitos, pero en materia penal espera el juez que la otra parte del motivo de exclusión la argumente y diga cuál es el sustento para decir que se debe excluir. Entonces yo agregaría que entonces esa es una facultad de las partes de solicitar la exclusión de la prueba, o sea, el poder del juez no es oficioso en ciertos procedimientos y ocupa, necesita, requiere que la parte que le interese su exclusión de los motivos, los exponga, los motive. Y la última y no menos importante, no es cierto, es la penúltima y no menos importante, para mí me dio así como que un tema para mi tesis de máster cuando vaya al máster, es esto para las facultades sospechosas,
en la prueba de oficio que inicialmente pudiéramos decir, bueno, pues está sospechosa porque se pone en juego la imparcialidad. Lo cierto es que en México, en el amparo directo en revisión número 724-2021, nuestra primera sala ya ordenó a los jueces que cuando vean situaciones de violencia, de vulnerabilidad y discriminación derivada de violencia familiar, se ordene la prueba de oficio. ¿Para qué? Para esto que hemos hablado, para neutralizar esa desigualdad. Eso fue en el 2021 y yo estaba de juez de control en ese momento y yo decía, lo aplaudo, pero ahora díganme cómo, Entonces, ahora que estoy acá escuchando tantas ideas, pues dije, bueno, sería muy buen momento para hacer una tesis al respecto. Yo pensaría que en esas situaciones de desigualdad sí se reconozca ese poder del juez de neutralizar, porque el artículo 1 constitucional dice que todas las autoridades velemos por garantizar en nuestros ámbitos de competencia ese derecho humano, ¿no?, de las partes. Entonces, y también considerando que el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el procedimiento va en búsqueda de la verdad, yo en estos casos excepcionales sí aceptaría como propuesta el poder del juez de esta prueba oficiosa. Y ya por último, yo la primera que se me vino a la mente cuando vi las 12, dije, pues la comunidad de la prueba. Entonces usted empezó a hablar de ella respecto al principio de adquisición procesal y se refirió a ella como que la encontraba usted, o al menos así lo entendí, cuando usted se estaba refiriendo al número 6, que es la facultad de la parte que propuso una prueba admitida de renunciar a ella antes de su práctica, o lo que le llamamos desistimiento, ¿no? Me desisto de esa prueba. Yo pienso que debería generar un número que es ese derecho de las partes, de que una vez que se produjo, también me encantó la idea de lo de la admisión, desde la admisión, pero yo lo condicionaría con este matiz. Si puedes tomar la prueba que obtuvo, por ejemplo, en materia penal, tú, acusado, puedes usar como tuya la prueba que trajo el asesor o que trajo el MP, siempre y cuando tenga una congruencia con tu teoría, con tu premisa fáctica, con lo que tenga utilidad, relevancia, pertinencia. Entonces, pero eso es en la admisión, pero en el momento que yo generaba esta propuesta debería ser un derecho de las partes al principio de la comunidad de la prueba, de que en el momento que se produjo ya la información, haga suya esa información que recabó, para con ello argumentar, me sirve para tal premisa que yo propuse. Estas serían mis comentarios y ojalá que alguno llene su lista. No importa que caiga en la facultad sospechosa o como usted quiera señalarle. Gracias. Gracias, Carmen. Mira, empiezo por el final. Creo que la idea de comunidad de la prueba o principio de adquisición procesal de la prueba es la misma con distintos nombres. Ya está incluida aquí. Ya está incluida aquí, simplemente porque si no le dejo a las partes que renuncien a la prueba admitida, no se lo dejo precisamente en nombre del principio de adquisición procesal de la prueba, de comunidad de la prueba. Porque desde ese momento, desde que la prueba ha sido admitida, la prueba es del proceso. Entonces ya está ahí. Es decir, no otorgar esa facultad número 6 es precisamente el reflejo del principio de comunidad de la prueba o de adquisición procesal de la prueba. La de la comunidad para admisión, pero la otra y la que yo he visto y la que yo he usado como juez es, no importa quién me trate de testigo, esta información me sirve para tenerlo comprobando tal cosa. Sí. Entonces, esa comunidad de prueba válida al momento de adquisición ya producida, no de la admisión. No, pero lo que pasa es que si ya en el momento de la admisión esa prueba ya entró y se queda, no se puede sacar, entonces se queda y no se puede sacar para todo el procedimiento, incluida su práctica, etcétera, etcétera. Ya está ahí para siempre. ¿No? Y además no depende de que la prueba la tenga que asumir la otra parte. No, es simplemente que no se puede sacar.
y por tanto no hace falta más. En el caso de la prueba de oficio, tienes razón que la prueba de oficio es un buen instrumento, no el único, es un buen instrumento para operar y equilibrar la igualdad de armas entre las partes. No es el único. Es más, yo diría debería ser la última ratio. Deberíamos trabajar precisamente por su capacidad especialmente sospechosa de esta. Deberíamos trabajar con otros mecanismos. Antes de con eso, deberíamos trabajar en mejorar los acervos probatorios, empezando por la formación de los policías, la formación de las fiscalías, la formación de las defensorías, etcétera. La creación de protocolos de investigación que ayuden a identificar hipótesis, que ayuden a buscar pruebas para determinados tipos de delitos o de hechos en procesos diversos, etc. La indicación de lagunas probatorias, que es una facultad menos invasora por parte de la persona juzgadora, menos invasora y por tanto menos sospechosa que la 10. Si se ejerce esa facultad de indicar lagunas probatorias y se permite a las partes la aportación de pruebas para colmar las lagunas probatorias, entonces también estamos beneficiando no tener que llegar a indicar una prueba de oficio en algún momento. Pero puede suceder que haya que hacerlo. Y en esas circunstancias, yo he dicho, con los criterios que propuso en su día Joan Picó, creo que es justificado hacerlo, en el procedimiento civil y en el penal. ¿Siempre en situaciones de desigualdad? No, no necesariamente. Sí para la desigualdad, pero no necesariamente. A veces por situaciones de la relevancia sobrevenida de una prueba cuando las partes ya no pueden proponer pruebas. Puede resultar de la práctica de la prueba en el procedimiento la relevancia sobrevenida de otra prueba, cuya fuente está identificada por las pruebas del proceso. Mire, un ejemplo, espero poderlo contar muy rápidamente. En uno de los procesos judiciales más importantes desde la democracia en España, el proceso penal contra los políticos independentistas que declararon la independencia unilateral de Cataluña, suspendida 6 segundos después, no es broma, literalmente 6 segundos contados de reloj, resultó lo siguiente. Se acusaba a estos políticos de un delito de rebelión. El delito de rebelión en España es la subversión del orden constitucional a través de la violencia. Bueno, rebelión en grado consumado, subsidiariamente en grado de tentativa. Bueno, ¿y la violencia estuvo o no estuvo? Y la Fiscalía decía, mire, si es que se considera que las acciones que se realizaron no fueron en sí mismas violentas, sí en todo caso hubo una tentativa de hacerlo, a través del uso por parte del gobierno catalán de los mecanismos a su disposición que le daban los 15.000 hombres y mujeres que integran la Policía Autonómica Catalana, los denominados Mossos d'Esquadra. La policía eran el brazo armado de la rebelión. No se llegó a ejecutar, bueno, en grado de tentativa, pero participaban a través de los líderes de la policía, de los jefes máximos de la policía, de la operación de conseguir la independencia de Cataluña de un modo ilegal. Por eso también los jefes máximos de la policía eran imputados por el delito de rebelión, pero, en mi opinión, en una irregularidad procesal, en un proceso distinto y ante un tribunal distinto. Por lo tanto, en el juicio de los políticos fueron llamados como testigos. El jefe máximo de la policía fue al proceso y dijo lo siguiente como testigo. Dijo, mire, no solo nosotros no participábamos de la confabulación para conseguir la independencia, sino que yo, como jefe máximo de la policía, con el equipo directivo de los cargos directivos de la policía, creamos una comisión a la cual le pedí que se elaborara un programa detallado para la detención de todos y cada uno de los miembros del gobierno catalán si se hallaba la circunstancia de que declararan la independencia.
¿Cómo se realizaría esa detención? Teniendo en cuenta que era presumible que hubiera una protección popular a través de manifestaciones de esos mismos cargos. ¿Cómo se realizaría esta detención? ¿Quién concretamente, qué policías concretamente y con qué unidades irían a la detención de cada uno de los miembros del gobierno, etcétera? Y ese plan no solo se diseñó, sino que se escribió y se comunicó y se compartió con el fiscal en jefe en Cataluña y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, yo, jefe máximo de la policía, me puse a disposición de las autoridades fiscales y judiciales en Cataluña para decirles, señores, estamos a lo que ordenen. El plan está aquí, basta que lo ordenen y procedemos a la detención. No solo no estábamos confabulados con ellos, sino que diseñamos la detención de estas personas. Bueno, a partir de la declaración de este señor, es evidente que resulta relevante escuchar lo que tuvieran que decir el fiscal en jefe de Cataluña y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No por una cuestión de desigualdad entre las partes, sino porque esa prueba no era conocida por la defensa, que obviamente no sabía que la policía había preparado un plan de detención. Y si fue conocida por la Fiscalía, no le interesó aportarla. Y en ese momento procesal en el que hemos descubierto la relevancia de escuchar a esos testigos, nadie lo puede proponer. Las partes ya no pueden proponer prueba en ese momento de acuerdo a nuestro diseño. Tiene sentido que en esas circunstancias, cumpliendo esos tres requisitos de Joan Picó, el juzgador llame a declarar a esos testigos. En mi opinión, sí. ¿Lo hizo el tribunal? No. Bueno, ¿qué hizo el tribunal? A ver, el viento va para allá, me lo creo. En el posterior juicio contra los policías, la defensa, en este caso la defensa de los policías, como los policías sí sabían que habían hecho ese plan, la defensa de los policías sí propuso esa declaración. Y fueron a declarar el fiscal en jefe y fue a declarar el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y declaró que efectivamente se había realizado ese plan y se lo había comunicado, se había puesto la policía a su disposición. ¿Por qué esa información tan relevante no estuvo en el primer proceso? Yo creo que debería haber estado en el primer proceso, que se tomó una decisión casualmente correcta, porque se absolvió del delito de rebelión, pero casualmente no correcta, porque la información no la tuvieron. Sobre las otras dos cuestiones, muy rápidamente. La facultad de añadir, que si cabría añadir la facultad de las partes de proponer la inadmisión en el caso en el que el juez no lo pueda hacer de oficio. Te la acepto. Te la acepto. Si es el caso que el juez no lo puede hacer de oficio, si este es el diseño procesal, entonces esta me viene faltando. ¿De acuerdo? Pero solo en esa situación. Y la de añadir que las partes puedan ofrecer prueba de refutación, esta creo que no es necesaria porque en mi opinión está incluida ya en la primera. La facultad de las partes de proponer pruebas para su admisión al proceso. Es decir, esta ya está. Porque la 8 es la de solicitar el nombramiento de un perito. Es decir, aquí no se trata de que la parte aporta la prueba pericial, sino que la parte le solicita al juez que ordene. Bueno, pero fíjate que en el caso de lo que llamas la prueba de refutación es ofrecer una prueba, que tiene un efecto de refutación, pero es ofrecer una prueba, que es el núcleo de la primera. Cambia el momento, pero es que la facultad de las partes de proponer pruebas para su admisión puede ser en distintos momentos procesales según lo que regule el sistema. ¿De acuerdo? Por tanto, esta creo que no sería necesaria. La anterior que dijiste, creo que en ese modelo en el que el juez no tuviera competencia para excluir de oficio si las partes no han alegado la inadmisibilidad, entonces sí cabría esa facultad. De todos modos, añadiría, no me gusta un modelo en el que la inadmisión deba ser necesariamente a instancia de parte. Me parece que es mejor un modelo en el que si la parte no ha justificado la relevancia, el juez excluye y listo. Pero esta ya es otra cuestión. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más por este lado. Muchas gracias, doctora Carmen.
Muchas gracias. Jordi, tengo que preguntarte, porque si no me van a acusar de parcialidad. No sé si objetiva, subjetiva o ambas, así que… Objetiva segura, por razones de necesario. parentesco. Tú nos presentas 12 poderes probatorios en total, pero solo de ellos 4 relacionados con las partes. De esos 4 relacionados con las partes, nos dices que 2 se tienen que eliminar, que 1 se tiene que matizar y solo queda el de proponer pruebas. Pero al final la conclusión es, bueno, y todos estos poderes se pueden repartir, veamos, entre las partes y los jueces. Pero todas las conclusiones que nos vas dando nos lleva a un modelo más centrado en los jueces y no en las partes, me parece. Alguien mal pensado podría llegar a la conclusión de que es solo una estrategia argumental esa división entre los poderes de partes y personas juzgadoras, pero que en realidad pues estamos ante un modelo pues más centrado en los jueces y menos centrado en las partes. Es una duda que me surge ahora pues a partir de todos los argumentos que vas dando. ¿Por qué me conoces tanto? A ver, de las 12 también he eliminado algunas para los jueces, por tanto ya no quedan tantas para los jueces. Pero en todo, y he matizado también algunas para las personas juzgadoras. Y de las que quedan para las partes, pues fíjate, si tendríamos la facultad de las partes de proponer pruebas para la admisión, esta creo que es la fundamental. La facultad que proponía ahora incluir Carmen Marquina y que yo le aceptaba en un modelo que no me gusta porque prefiero un modelo en el que el juez pueda decidir a la luz de la información aportada por las partes sobre la admisión o inadmisión y no se vea constreñido a admitir si es que ninguna parte ha propuesto la inadmisión. Creo que ese constreñimiento a favor de la admisión no está justificado si es que no hay información suficiente que acredite la relevancia de la prueba. Pero en todo caso, en un modelo en el que el juez no tenga esa capacidad de oficio, faltaría esa competencia, esa facultad de la parte. El caso de llegar a acuerdos probatorios, he dicho que en mi opinión, es una facultad que se puede otorgar a las partes, pero de una forma limitada. Los acuerdos probatorios deberían ser acuerdos que tengan efecto epistémico, positivo, y que además no afecten a derechos indisponibles. Y en el caso de que los acuerdos no versen sobre el procedimiento, sino sobre los hechos, además con control judicial, es decir, limitado por la existencia de la facultad 5 de inadmitir o admitir los acuerdos probatorios por parte del juez. Pero, digamos, una distribución entonces de la facultad entre las partes que podrían llegar con esas limitaciones a los acuerdos probatorios, pero con control judicial. Y la facultad de proponer la 8, el nombramiento de un perito o los extremos del peritaje, si es que el diseño procesal supone que la parte puede o debe, depende de los casos, si quiere una prueba pericial, no necesariamente aportar directamente la prueba pericial en ejercicio de la facultad 1, sino pedir al juez que nombre al perito, es una facultad en la que yo no le veo problemas. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente sucede que yo estoy partiendo de asumir un modelo de proceso como implementador de políticas públicas y un modelo de proceso propio de un Estado social. Y ese modelo de proceso es un modelo de proceso que efectivamente supone una distribución de los poderes probatorios un poquito más centrada en la persona juzgadora. Pero esto es una tendencia que después habrá que matizar en función de las circunstancias de los procedimientos. Yo lo que he hecho aquí es decir que mapa y desbrozar, decir, miren, algunas me parece que hay que descartarlas de plano, otras me parece que se pueden admitir limitadamente y otras son sospechosas y hay que andar con cuidado con ellas y regularlas adecuadamente también. Ahora, eliminadas las que descartamos de plano, esto no quiere decir que el reparto de facultades probatorias en todos los procedimientos tenga que ser este. Que todas esas facultades probatorias a las partes o a la persona juzgadora las demos siempre.
va a depender de las circunstancias, del tipo de procedimiento que estamos regulando. Ya he dicho, no me parece lo mismo regular un procedimiento de competencia que de consumo, por más que estemos en el ámbito civil o administrativo, en algún caso. No me parece lo mismo diseñar un procedimiento de familia en situaciones muy desiguales por razón de género que en sociedades igualitarias. No me parece lo mismo diseñar un procedimiento con abogados bien formados, bla, 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 que puedo confiar más en la representación procesal que un procedimiento para un país donde no hay esas garantías. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, después distribuiremos esto. Habremos eliminado algunas, de las que no hemos eliminado, veamos cómo hacemos el juego. Y entonces acabará siendo, para cada tipo de procedimiento y para cada país, una distribución más centrada en las partes o más centrada gradualmente en la persona juzgadora. No necesariamente lo que resulta de lo que he expuesto es una foto fija. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Finalizamos con una última pregunta. Sabemos que en el espacio, sobre todo en el auditorio, tenemos muchas más. En redes sociales también hemos recibido bastantes. Sin embargo, nos vemos obligados a hacérselas llegar a nuestro ponente. Finalizamos con esta última pregunta. Por favor, adelante, doctor. Gracias, Jordi. Bueno, compartimos mucho en este tema, como hemos hablado muchas veces. Yo tengo 3 dudas muy directas, ¿no? En primer lugar, quedé con una duda sobre por qué estás hablando conceptualmente, ¿no? De poderes probatorios. Yo imagino poder relacionado con la persona juzgadora, la persona que ejerce poder en el proceso judicial. Así que la persona que juzga tendría deberes, poderes o deberes-poderes, y las partes tendrían derechos, cargas o deberes, ¿no? Entonces, no entendí exactamente por qué el uso de la palabra poderes. En segundo lugar, la segunda pregunta, no entendí tampoco por qué el uso de la palabra facultad. En mi opinión, eso introduce un poco de confusión, por lo menos para mí, respecto de si estamos hablando de cargas, de deberes o de derechos. Y en este sentido, por ejemplo, la persona juzgadora que admita o inadmita prueba me parece muy claramente un deber. No sé por qué introducir la idea de facultad, que para mí por lo menos pasa la idea que esa persona juzgadora podría de alguna forma elegir en un sentido más amplio. No sé en qué términos estás usando la palabra facultad, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, de las partes que lleguen a acuerdos, pueden ser derechos. No entendí exactamente por qué el uso también de la palabra facultad. Yo preferiría hablar directamente de cargas, deberes o derechos, ¿no? Por fin, sobre los acuerdos probatorios, creo que estamos de acuerdo en casi todo, ¿no? La única matiz que yo pondría es que ahí en Brasil, por ejemplo, tenemos el artículo 190 del Código Procesal Civil, que en mi opinión tiene un error conceptual cuando dice que las partes pueden negociar sobre cargas, derechos y deberes. Lo que deberes, en mi opinión, no están a la disposición de la parte, pero yo no diría que los acuerdos probatorios necesariamente deben ser algo excepcional. Yo de hecho, como abogado, les uso mucho en la vida práctica como forma de ampliar el material probatorio, así de proponer obligaciones probatorias. Yo y tú hacemos un contrato y entonces ponemos a ti una obligación de que me exhibas tal y tal documento, o que la calidad de la prueba deba ser tal y tal, y eso creo que en la práctica ya he tenido muy buenas experiencias con eso, así que eso no hace falta contestar, solo un comentario de matiz. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Mira, empiezo por el final. Estamos totalmente de acuerdo en este punto de los acuerdos probatorios. Totalmente. Fíjate que yo dije, deja a un lado lo de la excepcional.
pongámoslo como límite o como condición de admisión. Yo dije, son dos condiciones de admisión de los poderes probatorios de las partes, de los acuerdos probatorios de las partes. Una, que no versen sobre derechos o aspectos procesales indisponibles. Okay. Y dos, que sean epistémicamente beneficiosos. Entonces tú dices, bueno, acuerdos probatorios como forma de ampliar el material probatorio. De acuerdo, no hay ningún problema. Es decir, cuando el efecto es un efecto epistémico beneficioso para el objetivo del procedimiento, entonces no hay el menor problema y siempre que sea sobre derechos disponibles o sobre aspectos del proceso disponibles para las partes. Estamos totalmente de acuerdo. Sobre la primera y la segunda cuestión, que en realidad para mí es la misma. Es la misma porque, claro, yo entiendo que tú vienes de una formación de base procesal, estáis muy acostumbrados de hablar de cargas, derechos y deberes. Yo vengo de una formación en la que hice mi tesis doctoral sobre las normas de competencia. Y desde el punto de vista de las normas de competencia y de la noción de competencia, poder y facultad es la misma cosa. Es la misma cosa. Un poder y una facultad es lo mismo. Es lo mismo. Es simplemente la capacidad de producir un resultado jurídicamente válido. Y ese puede ser un resultado privado, un contrato, la compra de una casa, o puede ser un resultado público, el dictado de una ley. Entonces, yo soy competente o tengo la facultad o el poder de vender mi casa y, por cierto, también de vender una casa ajena en ciertas circunstancias, sí, porque puede llegar a ser válida la venta bajo ciertas circunstancias. Entonces, yo soy competente, tengo la facultad, tengo el poder de vender mi casa, y el legislativo es competente, tiene la facultad, tiene el poder de dictar una ley, y el juez tiene la facultad, tiene el poder, tiene la competencia de admitir e inadmitir pruebas. Todas son decisiones donde hablamos de lo mismo, de la habilidad, de la capacidad de producir un acto jurídico válido. Y en ese sentido es lo mismo. Ahora después queda la discusión si esa facultad, ese poder o competencia es una facultad de ver, es decir, si no solo tiene la facultad, sino además el deber, es decir, es una facultad de debido ejercicio, o si es una facultad que está permitido su ejercicio, pero no es debido. Esta es otra cuestión adicional, y algunas de estas pueden ser reguladas como deberes. Yo decía, por ejemplo, para la facultad 3, una de las maneras de evitar el riesgo o de disminuir el riesgo de parcialidad es convertirla en un deber. Es una facultad de ver de la persona juzgadora de indicar lagunas probatorias a cualquiera de las partes cuando las haya, bla, bla, bla. Entonces, pero esto no evita, o sea, no es una razón para dejar de llamarle ni poderes probatorios ni facultades probatorias. En mi opinión, en mi tratamiento son términos sinónimos, pero quizás viene de mi tesis doctoral. Gracias.